Muchas gracias, Mariano, y primero que nada, agradecer al Círculo de Arbitraje con el Estado, al CAE, por la invitación para participar en este quinto encuentro nacional de secretarios arbitrales. Llevan 5 ediciones, ¿no? Y felicitarlos siempre por el gran trabajo que hacen para difundir el arbitraje a nivel nacional y también, evidentemente, la labor de los secretarios arbitrales. Bueno, seguiría dando loas, pero desgraciadamente el tiempo es tirano y solo tengo 10 minutos. Así que para no excedernos del tiempo, quisiera comenzar ya con el tema, que es básicamente la pregunta que se había planteado era cuáles son los retos, ¿no?, actuales del arbitraje ad hoc. Bueno, es un tema amplio, ¿no? Podríamos tratar muchos temas cuando hablamos de los restos actuales del arbitraje ad hoc. Quizá, porque hay tantos subtemas que tratar, yo quisiera enfocarme en uno en particular, dado la coyuntura actual, ¿no? De la nueva ley de contrataciones del Estado. Siempre le llamamos la nueva ley, cada vez va saliendo otra y otra y otra nueva ley, ¿no? Pero la última ley que ha salido, ¿no? Y las modificaciones y cómo esas modificaciones cambian o afectan el panorama del arbitrajeador. Y por eso me vino esta pregunta y quería centrarlo en este tema, ¿no? Es el tema de si el arbitraje institucional brinda más protección contra los actos de corrupción que el arbitraje ad hoc. Y es un reto, de repente, para el arbitraje ad hoc, acaso, demostrar eh, que es igual en ese sentido, que tiene las mismas medidas de protección que puede tener un arbitraje institucional. Y creo que esto es un tema que ya no viene de la última modificación solamente de la ley de contratación del Estado. Es un tema que se ha ido fortaleciendo la figura del arbitraje institucional en desmedro de la figura del arbitraje ad hoc. Y es un cambio que en su momento, con la anterior ley de contrataciones con el Estado, se justificó desde el punto de vista de que la ley de arbitraje fue creada para los arbitrajes entre particulares y no fue pensada como una ley apropiada para los arbitrajes entre Estado y particular, donde hubiera una entidad pública. Y que esto no permitía asegurar estas ideas de transparencia, ¿no? Estas ideas de que el Estado y que podía haber proliferación de casos de malas prácticas, como temas de corrupción, etcétera, que restaran eficacia al arbitraje como una herramienta para poder resolver las controversias en materia de contratos públicos, ¿no? Y es aquí donde hago una primera reflexión con el tema de la corrupción, y es que un arbitraje institucional como un arbitraje ad hoc, sin importar el tipo de arbitraje que sea, ambos pueden ser igual de corruptos. No depende, en realidad, del centro, del secretario, depende mucho de los árbitros que integran el tribunal arbitral y también de las partes que hagan uso del mecanismo de manera inapropiada. Debemos recordar lo siguiente: las figuras jurídicas por sí mismas no son corruptas. Cómo se utilicen los mecanismos de el arbitraje ad hoc y el arbitraje institucional, y si se utilizan por gente inescrupulosa, ahí sí eso puede derivar en actos de corrupción. Pero solamente para recordar un poco, ¿no? Muchos de repente los conocen, otros de repente no tanto, si son nuevos en el mundo del arbitraje, pero los casos más sonados de corrupción en el arbitraje fueron dos: el caso de Orellana y los casos Odebrecht. Solamente para que los tengan en cuenta, estos casos no se produjeron en el marco de un uso indebido de la figura del arbitraje ad hoc como un mecanismo para eludir o para intentar aplicar de manera indebida lo que era correcto, según la ley. No, muchos tuvieron lugar en centros de arbitraje muy prestigiosos de nuestro país. Pero en realidad fueron los centros los culpables de esta corrupción. En realidad no lo fueron. No fueron los culpables de estos hechos. Los culpables fueron los árbitros corruptos que vendieron su conciencia a cambio de dinero, ¿no? Para favorecer a alguna de las partes y, en el caso de Orellana, lograr sentencias para hacerse propiedades. En los casos de Odebrecht,
creo que todos conocemos bastante bien para ganar las obras y para ganar sus ampliaciones de plazo mal habidas, ¿no? Y no tanto las ampliaciones de plazo, sino adicionales también de obra para encarecer el precio de la obra a costa de los impuestos que pagamos todos los peruanos. Pero ¿qué ha pasado con la ley? Creo que ese es el panorama actual y el reto actual. Es que la ley, la 32069, ahora ha fortalecido más al arbitraje institucional y se ha olvidado nuevamente y en desmedro total de lo que viene a ser el arbitraje ad hoc. Primero, el artículo 77.1 dice específicamente que la única o la manera o el camino normal para organizar y administrar un arbitraje tiene que ser a través de una institución arbitral que esté en el registro. ¿Ok? ¿Esto implica que ha desaparecido el arbitraje ad hoc? No, no lo han sacado por completo de la norma, pero lo han reducido a su mínima expresión. ¿Y por qué decimos que lo han reducido a su mínima expresión? Vamos a verlo a continuación, que es el artículo 84. El artículo 84 dice claramente que solamente puede haber un arbitraje ad hoc en los casos en los que el monto de la controversia no supere las 10 unidades impositivas tributarias. ¿Cuánto está actualmente la unidad impositiva tributaria? Bueno, según el Decreto Supremo 309-2003, 2023, está en 5.150 soles. Eso quiere decir que 10 UIT serían, 10 veces eso, 51.500 soles. Ese es el máximo de tope de monto de la controversia sobre el que puede recaer un arbitrajeado. Eso significa que todos los contratos de mayor cuantía únicamente pueden ir a un arbitraje institucional. Y dice claramente la norma que todo pacto en contrario es nulo. Es decir, tú no puedes pactar en tu cláusula arbitral que se vaya a arbitraje ad hoc algo que supere las 10 unidades impositivas tributarias porque inmediatamente recaería en nulidad esa parte de la cláusula. El artículo 77.6, volviendo al artículo 77, porque probablemente el más interesante, dice que para desempeñarse como árbitro, o sea, inclusive, y esto es lo curioso, ¿no? Porque no marca las reglas del arbitraje ad hoc. Entonces, si por referencia, para poder desempeñarte como árbitro, tienes que estar como parte de las nóminas, acá no hay confirmación, como sucede en el caso de los centros. En el caso de los centros, como sabemos, ahora este mecanismo de confirmación, que si no está en la nómina, tiene que ser confirmado por el centro para que pueda participar, ¿no? Es este nuevo superpoder instaurado en la norma, que algunos centros de arbitraje ya lo practicaban, ¿no? Esta idea de yo tengo que confirmar al árbitro que tú nombras si pactaste a mí como centro de arbitraje para tu cláusula, ¿no? Pero ahora está materializado ya en la ley para todos los centros de arbitraje, ¿no? Y en las disposiciones complementarias, y creo que esto es interesante tocarlo para que veamos la dimensión de los centros de arbitraje, se habla de esta incorporación progresiva que va a haber de los centros. No se habla de que hay una lista de arbitrajes o de árbitros ad hoc o de secretarios arbitrales, se ha eliminado. Entonces es curioso de que en aras de la eficiencia haya una lista para los centros, pero no se haya pensado lo mismo para los arbitrajes ad hoc y se haya sacado a los arbitrajes ad hoc del mercado o se haya disminuido el tamaño de ese mercado a solamente 10 UITs o menos. Y en este proceso progresivo que recién va a acabar en 2026, o sea, después de un buen rato, ¿no? Todo este proceso progresivo de inscripción que debes estar en la nómina del centro de arbitraje para poder ser árbitro y participar en estas controversias, lo interesante, y creo yo, es que actualmente, si ustedes van a la lista de los centros de arbitrajes inscritos en el RENAS, en el MINJUS, se van a encontrar 263 centros. Y yo les pregunto, ¿esos 263 centros tienen la misma calidad? Igual como sucede con cualquier secretario ad hoc, ¿no? No todos los secretarios ad hoc son iguales, no todos los árbitros son iguales. Y la pregunta es, ¿esta era la solución correcta? Limitar un camino, empoderar el otro camino, que era el de los centros de arbitraje, ¿no? Cuando todos estos centros de arbitraje que ya están inscritos, perdonen que lo diga, todos son de primera calidad, todos son de primera línea, la mejor reputación que hay. Yo creo que no. Yo creo que el problema actual no es
el problema de la existencia de los arbitrajes ad hoc y que se haya limitado. Yo creo que jamás se debió limitar, como se ha hecho actualmente. Yo creo que el problema actual es estos centros sin ningún tipo de control. Ahora, va la redundancia, yo no creo que el control deba pasar por manos del Estado. Yo no creo que el control va a pasar por un burócrata o que pase por calificaciones ISO o que pase por que alguien más diga que este centro es acreditado o porque ahora en la norma diga que va a haber una entidad que se le va a encargar que haga la calificación de los centros arbitrales y cuáles son los mejores del país. Eso lo decide el mercado. ¿Por qué tienen que tener una norma que mande ahora una persona que se va a elegir a dedo, que va a decir cuáles son los mejores centros de arbitraje del país? Una persona que antes era a dedo, que era el OCE, que marcaba la lista de todos los árbitros que podían participar y no otros. Lo único que ha habido es una transferencia de quién es el que maneja esto. Y ahora se ha pasado a los centros. ¿En desmedro de quién? De los arbitrajes ad hoc. Y no solamente de los arbitrajes ad hoc, sino de las personas que podían tener en el arbitraje, ya sea ad hoc o institucional, una herramienta y libertad de elección. La libertad de elección está más coaccionada y está más limitada. Y yo siempre soy un fiel creyente que si se limita la libertad de las personas para poder regular sus propias relaciones jurídicas, pues cada vez estamos peor. Muy bien. Y esto pasa lo mismo con las instituciones arbitrales, que son, se supone que deben ser las encargadas de controlar a los árbitros. De nuevo, lo mismo. ¿Quién es el que al final elige a qué centro de arbitraje se va a ir? En estos arbitrajes de institución que se pacta en esta cláusula, es el procurador o es el miembro de la entidad que se encarga de elaborar esas bases y ellos ponen cuál es el centro de arbitraje que hay que dirigirse. Ellos son los que tienen el control. Ellos todavía pueden poner cualquier centro de arbitraje trucho de los 263 que haya de alguno de ellos que no tenga tan buena calidad o buena reputación porque se pone de acuerdo de que le va a hacer el arbitraje a la medida para ellos ganar. Y así es. Y esa es la realidad. La situación ha mejorado un poquito, sí, cuando ya no se exige y ya no se maneja todo solo por el OCE y por esta lista de árbitros del OCE. ¿Pero realmente han mejorado algo la situación? En realidad no, porque le han quitado la libertad de elegir o de que pueda tener alguna capacidad de elección el contratista o igualdad de condiciones para elegir. Y la entidad sigue siendo la que va a poner cuál institución arbitral se dirige. Da igual, nada cambia. Y todo igual, como les digo, en desmedro de el arbitraje ad hoc, que podría ser igual un buen arbitraje ad hoc, bueno, como podría ser dirigirse a una buena institución arbitral. Solamente para recordarles, o sea, en esto de la ética, que se debe regir el arbitraje ad hoc por los principios éticos, muchos buenos secretarios arbitrales que ahora son, que fueron presidentes de instituciones arbitrales importantes en el país, comenzaron su carrera como secretarios arbitrales ad hoc. No comenzaron siendo parte de instituciones arbitrales. Es igual de bueno ser un secretario ad hoc como ser un secretario de una institución arbitral y sirve igual de experiencia en donde quiera que estés. Y todo depende de qué, de la persona a la que se le haga el encargo, a la persona en la que el presidente confíe para que lleve ese arbitraje ad hoc porque es una persona de su confianza. Igual como el presidente puede elegir una institución arbitral, puede elegir a una persona en particular y no tiene nada de malo. Eso es libertad de elección. Depende quién haga mejor el trabajo. Y así el mercado debería escoger. Y no dejárselo a alguien eh, a alguna institución que ahora van a denominar o a los propios centros de arbitraje en particular, ¿no? Porque el problema de esto es que, nuevamente, hay 263 y yo desgraciadamente no confío en los 263. Hay muy buenos y hay muy malos. Como sucede también con los secretarios arbitrales, hay muy buenos y hay muy malos. Pero eso depende de la elección de las personas y de quién designa. Es un tema de personas, no de instituciones. Muy bien.
Yo creo que la herida que recibió el arbitraje ad hoc hace mucho tiempo fue por esta mentira que quedó y que caló y que buscaron hacer las instituciones públicas para desprestigiar al arbitraje ad hoc, para salvarse y no responder de sus propias decisiones. Lo que yo tengo miedo, y lo digo para todas las instituciones arbitrales, ten cuidado, porque nuevamente puede ocurrir otro escándalo. Y créanme que ya no le van a poder echar la culpa al arbitraje ad hoc, porque ahora toda la bola está en su cancha, toda la bola está en la cancha de las instituciones arbitrales. Hay que fortalecer al arbitraje en su conjunto, ¿no? No confundir al enemigo. El enemigo no está en el tipo de arbitraje que se lleve. El enemigo está en las personas que utilizan mal el arbitraje y utilizan como una herramienta, obviamente, como pasó en el caso de Orellana, para intentar poner un montón de demandas arbitrales para hacerse con terrenos que no eran suyos, ¿no? Por las facilidades que les traía el arbitraje para inscribir los derechos de propiedad dentro del registro. Entonces, es eso, el abuso de las formas. El verdadero enemigo está en los centros de arbitraje hecho a medida. El verdadero enemigo está en los procuradores y está en esas instituciones estatales que hacen estos acuerdos con esos centros de arbitraje hecho a medida, que corrompen a los funcionarios para que coloquen a estos centros de arbitraje en sus cláusulas. Muy bien. Debemos siempre, y yo creo, para lo que es los secretarios ad hoc y también para las instituciones arbitrales en general, por favor, seguir demostrando que el arbitraje es una herramienta valiosa, ¿no? Y yo creo que al final, siempre, y por una frase, ¿no? La verdad es hija del tiempo y no de la autoridad. Yo creo que con el tiempo vamos a dar cuenta que un poco más de libertad, menos control, ¿no? Menos estatismo, menos ideas de querer controlar todo, de que el requisito, de que si saco el ISO, de que si saco el esto va a significar que soy mejor. No, libertad. La gente elige, la gente no es tonta, la gente va a elegir lo que más le parezca, lo que mejor le resuelva sus problemas. El mejor centro de arbitraje es el que va a tener más arbitrajes y punto, porque así la gente se pasa la voz. La gente sabe cuando un centro de arbitraje es de calidad o no. Que lo hayan puesto en la ley de esta manera y que se lo hayan dado a un tercero para que decida quién es el mejor centro de arbitraje, perdón, no sé por qué tienen que confiar en un tercero, cuando siempre había sido el mercado. Pero bueno, son estos cambios contra los que hay que pelear. Yo creo que es un poco el reto actual del arbitraje ad hoc demostrar de que en verdad es igual que un arbitraje institucional porque depende de la persona que sea el secretario que lo maneje y no tanto de que sea una institución o no quien lo lleve. Muy bien, eso sería todo por mi parte, Mariano. Perdón si me excedí un poquito del tiempo, ¿sí? Y quedo atento para las preguntas después. Muchas gracias. Listo, doctor. Muchísimas gracias por sus palabras y por los comentarios que hace con respecto a ese tema. Ya en la segunda ronda se tomará en cuenta las conclusiones y una opinión como de réplica con respecto a lo mencionado. Dicho sea de paso, vamos a darle el uso de la palabra a la doctora Sandra, Sandra Gudelia Magro, donde vamos a mencionar su siguiente línea de carrera. La doctora es abogada con formación en la Universidad Peruana de los Andes, con 8 años de experiencia profesional. Está acreditada como conciliadora extrajudicial en materia de familia ante el Ministerio de Justicia y ha realizado estudios de posgrado en arbitraje y resolución de disputas en la Universidad Continental. Así también cuenta con especialización en contrataciones con el Estado. Además, posee diplomados en Derecho Constitucional, Derecho Notarial, Derecho Administrativo. Su formación académica incluye una especialización en el programa de resolución de disputas y Dispute Boards en la industria de la construcción, otorgada en CART Ancagua Internacional, así como un curso sobre contratos NEC 3, opción F, en la misma institución. Actualmente se desempeña como secretaria general adjunta en el CART
ANCAGUA Internacional y a lo largo de su carrera ha ocupado el cargo de secretaria general de la Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Huancayo durante 3 años y 6 meses. Además, ha ejercido como asistente jurisdiccional en el Jurado Nacional de Elecciones durante los procesos electorales 2014, 2016, 2018, 2019, 2020 y 2021. Su experiencia también abarca roles de coordinación y supervisión en proyectos de evaluación de docentes en el Instituto Nacional de Estadísticas e Informática y un periodo de 3 años en el Estudio Jurídico Sagrado Corazón de Jesús en la provincia de Jauja. Siendo de ese tema, ¿cuáles son los retos actuales para el arbitraje institucional? Habiendo terminado con la línea de carrera de la doctora, damos pase y le doy la palabra. Muchas gracias, doctora. Gracias. Buenas noches, estimados organizadores y querida audiencia en general. Les saluda Sandra Magrotabra, quien actualmente se desempeña como secretaria general adjunta en el Carancagua Internacional. Asimismo, ocupo el cargo de secretaria arbitral en algunos casos. Quiero expresar mi más sincero agradecimiento al Círculo de Arbitraje con el Estado por la amable invitación a este evento. Bien, el tema que me ha tocado exponer en esta oportunidad es cuáles son los retos actuales para el arbitraje institucional. Es importante considerar que el arbitraje institucional, las partes confían la administración y la designación de los árbitros en los centros de arbitraje. Este centro se encarga de gestionar el proceso, mientras que la resolución de los casos está a cargo de 3 árbitros o de un árbitro según lo estipule en el contrato, o también de acuerdo a la voluntad de las partes, ya que el arbitraje se rige bajo la voluntad de las partes y algunos principios. Asimismo, debemos señalar que el arbitraje en nuestro país tiene un impacto significativo en las transacciones comerciales y en los contratos públicos, ya que las cláusulas arbitrales se incorporan en los contratos de diversos sectores económicos. Así también se debe tomar en cuenta que el arbitraje tiene carácter obligatorio para los gobiernos locales, para los gobiernos centrales y para los gobiernos regionales, ya que el arbitraje se encuentra presente en nuestra vida cotidiana, así como en la compra de bienes, en las contrataciones públicas y en la ejecución de obras públicas. Respecto a los desafíos que atraviesa el arbitraje institucional en mérito a mi experiencia profesional, considero que las instituciones que brindan el servicio de arbitraje deben de brindar un servicio de calidad, transparente y eficaz, respetando los reglamentos, la ley de arbitraje, la ley de contrataciones, esto cuando interviene el Estado, obviamente. Que respecto al personal que labora en los centros de arbitraje, me refiero al personal administrativo, aquí incluyo a los secretarios generales y a los secretarios arbitrales, deberían contar con una línea de carrera, debiendo de establecerse requisitos de manera uniforme, toda vez que el perfil para ocupar estas secretarías, a mi consideración, debería ser un título profesional. Debería ser un personal que cuente con capacitaciones continuas y con experiencia para que pueda brindar un mejor servicio con calidad, garantía, para lograr procesos más eficientes, garantizando el proceso arbitral, debiendo de tomar en cuenta que detrás de un gran árbitro hay un buen secretario arbitral. Como un breve ejemplo, puedo citar a los secretarios de los juzgados, ya que para el perfil para estos secretarios es ser titulado. Y siendo no menos importante el arbitraje, en mi opinión, reitero que debería ser un profesional titulado quien ocupe este cargo. Asimismo, considero que los centros de arbitraje deberían de brindar capacitaciones continuas a sus profesionales. Si bien es cierto, en algunos centros de arbitraje sí lo hacen, como es el caso de mi centro, nos capacitan constantemente, pero muchos centros no. Bueno, eso lo digo de acuerdo a mi experiencia. Otro factor muy importante recae en los árbitros, ya que para ser árbitro debe ser un profesional capacitado, con conocimiento en la materia de arbitraje, con valores, transparente, con compromiso de servir y de resolver, ya que si la administración del centro y el desenvolvimiento del árbitro no van de la mano, sería imposible obtener un servicio eficaz y eficiente, por lo que los árbitros, antes de aceptar su designación como árbitros, deberían de evaluar bien su tiempo,
toda vez que el arbitraje se caracteriza por la celeridad. Asimismo, respecto a la transparencia en los procesos arbitrales, un gran desafío que puedo encontrar es mantener en alto un alto grado de transparencia en los procedimientos arbitrales sin comprometer la confidencialidad que caracteriza el arbitraje, por lo que considero que es fundamental seguir implementando políticas que equilibren la confidencialidad con la transparencia. Respecto a la adaptación de las nuevas tecnologías, desde que comencé en este rubro, la evolución tecnológica ha seguido planteando desafíos en cuanto a la adopción de herramientas digitales en los procesos arbitrales, así como en la gestión de pruebas electrónicas y en la ciberseguridad. Quiero resaltar que en lo comentado por los diferentes profesionales de las ponencias que he ido escuchando desde el día de ayer y me han antecedido en este tema, es muy importante y por eso recalco y con énfasis manifiesto que se tiene que entender que la adopción de tecnologías en el arbitraje ahora es más importante, ya que ahora surgen nuevas corrientes de la inteligencia arbitral, debiendo desarrollarse protocolos y entender que vivimos en una nueva era de integración de tecnologías. Eso sería todo. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctora, por sus palabras. Y ahora vamos a continuar con la tercera expositora de esta tercera mesa del quinto encuentro de secretarios arbitrales, que es la doctora Juanita Mercedes Díaz Vergara. Vamos a dar la siguiente reseña. La doctora Juanita es abogada por la Universidad Privada de César Vallejo, con estudios concluidos en la maestría en solución de conflictos de la Universidad San Martín de Porres, especialización en Derecho Administrativo, Arbitraje y Contratación con el Estado por la Universidad Nacional de Trujillo y la Universidad Católica de Trujillo. Miembro de la sección Lima, Perú, de la Comisión Interamericana de Arbitraje Comercial, Mujeres, la Asociación Latinoamericana de Derecho de la Construcción y Mujeres Líderes en Construcción JRD y DAP. Actualmente se desempeña como secretaria general del Centro de Conciliación y Arbitraje Empresarial de la Cámara de Comercio y Producción de la Libertad, siendo de esta manera con el siguiente tema: poda del arbitraje ad hoc e institucional. Con esta breve reseña damos pase a la doctora. Muchísimas gracias, doctora, por su presencia. Muchas gracias y agradezco al Círculo de Arbitraje con el Estado por la invitación y por esta iniciativa que siempre promueve en cuanto a conocer un poco más de la labor que realizan los secretarios arbitrales. En esta oportunidad voy a compartir en la pantalla Si le permite, doctora, para que pueda compartir. y para poder entender un poco El acceso es libre. a qué de repente nos referimos al hablar de FODA. Justamente vamos a hablar un poco el día de hoy de lo que es este documento de una técnica de gestión y cómo es que se puede desarrollar a través del arbitraje ad hoc y el arbitraje institucional. Más o menos para conocer un poco en grandes rasgos las diferencias que existen entre uno y otro, es que, como sabemos, algunos de nosotros el arbitraje ad hoc es aquel en el que no se recurre a una institución para poder gestionar el proceso de arbitraje y responsabilidad de repente de las partes o el árbitro ad hoc y el secretario asignado llevar ese proceso. A diferencia de un arbitraje institucional, que es ya una institución arbitral designada por las partes, la que va a administrar y va a supervisar justamente este procedimiento desde su inicio hasta su fin. Asimismo, como lo señalé, son las partes las que van a señalar esta institución y esta cuenta con un marco procedimental, un reglamento y un apoyo administrativo para poder llevar a cabo el proceso de arbitraje. Ahora, ¿qué es lo que nosotros podemos revisar en el FODA? Básicamente, como lo comentaba, el FODA es una técnica de gestión que se aplica justamente para poder entender fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que va a tener en este caso
tanto el arbitraje institucional como el arbitraje ad hoc. Dentro de las fortalezas que se van a establecer o se establecen en lo que es el análisis FODA, podemos encontrar de repente aquellos puntos importantes o puntos fuertes que van a tener cada uno de estos tipos de arbitraje, las capacidades que se manejan dentro de ellas y las ventajas de uno u otro. Y también aquellas oportunidades que generalmente están relacionadas a aquellos factores externos que vamos a ver en qué pues, se pueden aprovechar y qué es lo que se puede realizar como mejora, ya que es importante que, como se mencionó, como lo mencionó Oscar en su momento, es que de repente no satanicemos uno u otro tipo de arbitraje, sino que defendamos la institución arbitral como tal. Entonces, es importante saber cómo podemos mejorar y también conocer aquellas debilidades que van a afectarnos, cuáles son nuestros puntos débiles en cuanto a qué vamos a necesitar mejorar y de repente cuáles son aquellas amenazas que vamos a tener que enfrentar o desarrollar o desafiar para poder realizar esas mejoras y saber qué cambios debemos realizar en nuestro entorno, ya sea en el arbitraje ad hoc institucional o como una comunidad arbitral. He hecho una división más o menos para poder conocer esta diferenciación. Lo que no quiero es que implique de repente el hecho de que se diga de repente uno es mejor que otro. En realidad sí comparto de alguna u otra manera, si bien es cierto, a través del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de la Libertad tenemos, digamos, como institución, tenemos que defender un poco la estructura que se maneja. Es muy cierto entender también de que muchas de las situaciones, justamente como se comentó, de corrupción o cosas externas que se han manifestado, que han afectado o dañado el arbitraje, se han dado por cuestiones éticas y normalmente la ética, la moral y la conducta viene de lo ser humano y no de la institución. Entonces, más o menos para poder entender en cuanto a las fortalezas que podamos tener unos con otros, es que generalmente la institución arbitral como institución maneja una estructura de procedimientos claros. No significa que el arbitraje ad hoc de repente no lo tenga, sino que nos referimos a que existen reglas establecidas, un reglamento establecidos y pautas específicas que nos van a decir cómo conducir o llevar a cabo un procedimiento, el proceso de arbitraje. Sin embargo, obviamente en algunos puntos se tiene que respetar también la voluntad de las partes en algunas situaciones en las que puede haber cambios. En cuanto a lo que se desarrolla también en otro punto es el servicio de gestión y el apoyo administrativo. Justamente en relación a ello, normalmente las instituciones de arbitraje trabajan o suelen trabajar con personal de planta. Es lo que se desarrolla normalmente, es decir, los secretarios generales, los secretarios arbitrales de las instituciones van a tener permanencia dentro de la institución y van a poder estar ahí resolviendo o absolviendo dudas o consultas en el transcurso de todo el procedimiento a las partes en situaciones en las que se puedan presentar. Y en algunos casos tenemos también el respaldo institucional, que es, por ejemplo, como en nuestro caso, que somos un centro de arbitraje de una cámara de comercio, puede ser de una universidad o de un colegio profesional. Y otra situación, y esto lo voy a poner como un ejemplo, es el tema también de la infraestructura. Eh, Hay situaciones en las que debemos tener en cuenta y ha pasado, en modo de ejemplo, dos situaciones en las que me han consultado a mí como secretaria general, que han pasado otras personas, es que uno, que de repente han llegado a una institución de arbitraje institucional, y justamente esto se da también en base a la proliferación de centros, es que en el que llegan a la institución y esa institución que de alguna u otra manera fue designada, no existe como tal. Se van al RUC y está de baja la institución. O situaciones también en tema de infraestructura, y eso sí lo señalo como modo de una situación que sí pasó a modo de consulta también, es que me dijeron que querían solicitar documentos de un arbitraje ad hoc
y pasaba de que la oficina que se le había citado no funcionaba, los correos que se habían señalado rebotaban y los teléfonos que se habían consignado para ubicar tanto al árbitro como al secretario nunca contestaban y necesitaban copias certificadas de los documentos. Entonces, es por ese lado. Pero por otro lado, una de las ventajas que de repente da el arbitraje ad hoc como una fortaleza que engloba algunas de las que ya mencioné, es tal vez el control total sobre el proceso en retención a las partes. Ahora, si bien es cierto, hay partes que no conocen exactamente cómo es un procedimiento de arbitraje, pero bien guiados en un proceso ad hoc, también puede realizar se puede llevar el cometido de que el arbitraje sea llevado de una manera correcta. Ahora, en cuanto a las oportunidades que se puedan dar, respecto a ello, cabe precisar que en atención a los recursos y expertos que podían señalarse, si bien es cierto, existen muchos árbitros que son buenos. Normalmente los centros de arbitraje o las instituciones de arbitrajes realizamos una especie de filtro o evaluaciones previas para poder ver em, estas nóminas de árbitros que se desarrollan o que tenemos para poder tener la elección de un árbitro. Y esto también es un tema de que exista la experiencia o que esos profesionales que van a llevar el arbitraje tengan esa experiencia. Incluso, justamente como se comentó, tenemos el tema también de que ahora está obligatoriamente la confirmación, pero que hay instituciones, por ejemplo, como la nuestra, que si bien es cierto, es un árbitro que no está dentro de la nómina de los profesionales que nosotros evaluamos, sí existe esta confirmación para saber que el profesional que va a llevar tu proceso no está impedido de ser un árbitro dentro de nuestro proceso institucional, pero sí es necesario que pase por una calificación para poder ver si es que realmente cumple con los requisitos que se solicitan. Y sucede a veces de que en realidad cuando la norma es específica, por ejemplo, como la ley de contrataciones con el Estado, que te pone los requisitos, hay situaciones en las que los árbitros no cumplen esos requisitos y se tiene que tener en cuenta. Ahora, en cuanto a la reputación, en realidad es una oportunidad y lo he colocado acá justamente es porque en realidad es un trabajo continuo. El arbitraje fue satanizado, fue un momento bastante turbio en realidad, y justamente es esa reputación que tanto las instituciones del arbitraje como el que nosotros manejamos, que es arbitraje institucional, como el ADOC, debemos ir mejorando de manera continua. Si bien es cierto, no está en manos muchas veces esas cuestiones éticas dentro de los árbitros, por ejemplo, que puedan manejar los procesos de arbitraje, es importante que nuestro equipo de trabajo, las personas que nos van a rodear o los secretarios que sean ad hoc o institucionales, puedan manejar criterios y que sean evaluados también, no solamente en las habilidades generales o profesionales, sino también en aquellas habilidades blandas que son importantes actualmente. Y en el caso del arbitraje ad hoc, en realidad yo creo que dadas las circunstancias que se les presenta ahora y cada vez más complejas, es importante rescatar que es unas oportunidades en la adaptación. Y en realidad cada vez se les cierran un poco más las brechas en cuanto a algunas situaciones, pero creo que hay posibilidad siempre de poder crecer, moldearse y adaptar sus situaciones. En cuanto a las instituciones, creo que de repente no malentendido el tema de procedimientos estrictos, pero sí debemos entender de que hay situaciones en las que las instituciones de arbitraje sí deben tomar las reglas y procedimientos estandarizados o específicos de sus reglamentos, razón por la cual las partes se someten a ellos. Entonces, em,
hay situaciones que se puedan presentar que son necesarias hacer cumplir lo que cada institución ha señalado. Y de repente eso por las partes muchas veces es tomada por un procedimiento estricto, pero es importante en este punto que cada institución, o en ese caso, por ejemplo, si es una instancia en la que está todavía a cargo de la Secretaría General, por ejemplo, se evalúe correctamente, de acuerdo a ello, poder ver la posibilidad de poder generar algún tipo de, escuchar la voluntad de las partes o no ser tan estrictos en este aspecto, pero sí tenemos, digamos, unos reglamentos a los que las partes se someten y que deben ser cumplidos. Ahora, de repente, una de las cosas que es debilidad es justamente la falta de estructura, la menor supervisión y la falta de un lugar físico del arbitraje ad hoc. Esa relación no tanto a manejar el tema de cuestionamientos éticos o formales, sino en el razonamiento de que normalmente bajo situaciones a las que, como mencioné anteriormente, he recibido consultas de algún tipo de situaciones en las que no se ha logrado llegar a esa persona encargada para poder recabar información en el arbitraje, por ejemplo, ad hoc. Y eso, de alguna u otra manera, afecta en algunas situaciones y en otras, de repente, a diferencia del arbitraje institucional, que normalmente, sobre todo en aquellos que establecen un respaldo institucional, van a encontrar siempre un lugar físico donde poder, digamos, encontrar a las personas o los documentos que se soliciten. Ahora, como amenaza, yo creo que tanto para ambos tipos de arbitraje y de repente un poco más para la institucional, estamos hablando de la proliferación de centros de arbitraje. Ojo, la competencia no es mala. Y en realidad a veces la competencia nos hace surgir y ser mejores y buscar nuestros propios desafíos, tanto en el arbitraje ad hoc como en el institucional, como secretarios arbitrales, como árbitros en algún momento. Es importante poder desafiarnos a nosotros mismos. Pero ese desafío debe venir de la mano de garantías para también las partes. Entonces, esa proliferación de centros de arbitraje generalmente puede afectar en el sentido de que no todos estos centros de repente van a dar todas las garantías legales, las garantías a las partes para poder llevar un procedimiento de manera adecuada. Justamente se comentaba de que ya tenemos más de 200 centros de arbitraje y es importante saber en realidad cuál es el nivel de control que se les va a dar o establecer. O si es que, por ejemplo, bajo este nuevo cambio normativo que es la nueva Ley General de Contrataciones, se van a establecer o van a existir, realmente va a existir la capacidad logística de aquellas personas que van a decir, ah, sí, yo te voy a controlar, yo voy a supervisar, yo voy a ver que funciones adecuadamente, pero realmente el Estado tiene esa capacidad logística de personas, de poder moverse y poder revisar o supervisar a todos los centros, y eso es un punto bastante importante. Y en el último punto del tema de la ejecución de procesos, es que de repente em, las partes tienen muchas dudas en cuanto a cómo se maneja un procedimiento durante la ejecución del proceso o posteriormente a en un proceso de ad hoc. Y esas situaciones en realidad yo las he sacado em, en relación a circunstancias en las que he recibido algunas consultas respecto a ello, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa? Hay mucha incertidumbre, muchas dudas en saber qué sucede en el arbitraje ad hoc a diferencia de uno institucional. Si bien es cierto, existe una norma general de arbitraje donde las partes establecen ya también establece un protocolo a seguir. eh, Tienen muchas dudas en cuanto a las reglas que se les consignó, a cómo se va a llevar su procedimiento.
y eso hace que se cuestionen a veces situaciones en cuanto a la decisión arbitral que se toma. Pero yo creo que todas esas situaciones en realidad que se presentan son situaciones que nos puedan brindar crecer, dar mayor aportes, mejorar en algunas situaciones, tanto como arbitraje institucional como arbitraje ad hoc. En realidad creo que todos estamos en una situación en la que hay oportunidades de mejora. Y, esos espacios que se nos brindan nos permiten justamente entender y escuchar un poco más aquellas situaciones que van a dar esos espacios de mejora. Justamente hemos tenido un primer punto de exposición relacionado al arbitraje ad hoc, el segundo punto de exposición relacionado al arbitraje institucional, y es importante justamente en este lazo de poder entender es que este FODA nos permita de manera conjunta, no aislada, como arbitraje o en concreto, poder realizar mejoras continuas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora, por sus palabras. Y ahora daremos como último expositor en esta mesa 3 del quinto encuentro de secretarios arbitrales al doctor Alessandro Raimundo Vilt, dando a ellos una breve reseña de su línea de carrera. El doctor Alessandro Raimundo es secretario general del Lidera Centro de Arbitraje, Conciliación y Dispute Boards. Cuenta con estudios de arbitraje comercial nacional e internacional, contratos y argumentación jurídica en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Orador del equipo 608, campeón de la primera contienda de arbitraje internacional, arbitraje comercial y derecho de construcción, organizada por el Centro Internacional de Arbitraje de la Cámara de Bélgica y Luxemburgo en el Perú y la Universidad de Piura, siendo con ello el siguiente tema. ¿Cómo puede ayudar un secretario arbitral a la rapidez y eficiencia del procedimiento arbitral? Con ello, doy pase y uso de la palabra al doctor Alessandro. Adelante y muchas gracias por su presencia. Muchas gracias, Mariano. Se me logra escuchar bien, ¿verdad? Sí, perfecto. Perfecto, muchas gracias. En primer lugar, agradecer al Círculo de Arbitraje con el Estado por el espacio brindado. Es un gusto enorme compartir con mis copanelistas, personas bastante respetables. Y de paso también aprovecho para felicitarlos por su séptimo aniversario, ¿no? Que entiendo que está próximo y sin duda alguna es una gran plataforma para la difusión de la práctica en los mecanismos alternativos de solución de controversias. Voy a hacer mía la consulta. ¿Cómo puede ayudar un secretario a arbitrar a la rapidez y la eficiencia del procedimiento? Tenemos dos conceptos, rapidez y eficiencia. Para tocar ambos puntos, es de común conocimiento que primero la ley de arbitraje local, doméstica, como la peruana, no regula a los secretarios arbitrales. Es decir, es una situación que no tiene un asidero legal propiamente dicho, mucho menos desarrollado, mucho menos extensivo en cuanto a su desarrollo. Los secretarios arbitrales son actores silenciosos en el marco de un procedimiento arbitral. Y partiendo de ello, de que no existe una regulación legal de los secretarios arbitrales, quisiera también tomar una explicación centrándonos en cómo funciona un arbitraje, porque tenemos que analizar rapidez y eficiencia. ¿Cómo funciona un arbitraje? Voy a tocar desde el punto de vista de un arbitraje institucional, sin desmerecer para nada el arbitraje ad hoc, que es igualmente importante, como ha mencionado Oscar. Tienen el mismo nivel de importancia, ninguno tiene que ser mejor que otro, pero voy a centrarme en el arbitraje institucional. En un arbitraje institucional hay dos etapas bien marcadas. La primera es desde que se presenta la solicitud de arbitraje hasta antes de la instalación de un tribunal o de un árbitro único. La otra etapa es desde que se instala un tribunal o el árbitro único hasta la emisión del laudo o hasta la emisión de la resolución que resuelva algunos pedidos contra el laudo. Tenemos dos escenarios. En el primero, ¿quién actúa? En el primero, quien actúa es el secretario general de alguna institución, quien se encarga de recibir la solicitud
calificarla o evaluarla de conformidad al reglamento de arbitraje que tenga la institución arbitral. ¿Y cuál es la importancia de su actividad? ¿Cómo puede ser rápido? ¿Cómo puede ser eficaz? Para esto, primero, tienen que haber criterios predeterminados, criterios establecidos, que sean difundidos y que sean de público conocimiento. Es recomendable que las instituciones arbitrales serias, obviamente, tienen una página web donde está colgado todos sus documentos normativos. Puede ser en este caso el reglamento del centro. Con esto también facilita a la parte que está interesada en recurrir al servicio de arbitraje a cumplir con los requisitos que una solicitud de arbitraje bajo el criterio de ese centro debe tener, que por lo general son los mismos criterios en casi todas las instituciones. Entonces, he ahí la importancia del primer punto. El segundo punto, cuando se trata del aspecto de las designaciones. Obviamente las designaciones lo hace un consejo superior o una corte. Hay una diferencia en cuanto a la denominación, pero a las finales terminan teniendo la misma función, que sería en este caso resolver oposiciones, realizar las designaciones de manera residual o quizás poder decidir acerca del número de árbitros que va a componer un tribunal. Si va a ser árbitro único, si va a ser un tribunal arbitral, se entiende, de 3 árbitros. Entonces, ¿cuál es la importancia ahí de un secretario general? Primero, una buena organización. Segundo, tener conocimiento sólido en la materia. Y cuando me refiero a la materia, me refiero en arbitraje puro y duro, y también en la cuestión de fondo que se está analizando. Cuanto menos tiene que conocer o tener nociones claras de qué trata la solicitud de arbitraje. Eso ayuda bastante en cuanto a la tramitación de un arbitraje en concreto, como también en el apoyo una vez realizada la instalación. Eso es en cuanto a la primera etapa. Ahora pasamos a la segunda etapa. En la segunda etapa, una vez que un tribunal está instalado, ¿no? Pero retrocedamos un poquito, antes de la instalación. Ya cuando está notificada la aceptación, hay un consentimiento de la aceptación, se otorga un plazo a las partes para que puedan realizar algún cuestionamiento o algún pedido de ampliación de deber de revelación y está concluido. A partir de ahí tenemos una aceptación consentida, ¿correcto? Una vez que tenemos la aceptación consentida, corresponde instalar. Ahora, aquí es donde entra el rol del secretario arbitral designado para el caso en concreto. ¿Qué podría ser una mejora? O quizás no una mejora, una propuesta de ayuda, una propuesta de celeridad. Para la instalación tenemos dos formas practicadas, ¿no?, a nivel general. La clásica, que era la audiencia de instalación que todos conocemos, y la segunda, que está siendo más ampliamente aceptada en la actualidad, que es un proyecto de reglas que se remiten a las partes para que ellos puedan hacer las observaciones, comentarios que consideren pertinentes, y luego de ello fijar las reglas y que se otorgue un plazo para demanda. Aquí una recomendación para los secretarios arbitrales que tienen algún caso en concreto en una institución. Hay que proponer al árbitro con el que estás trabajando que se cite una audiencia de instalación. Porque cuando se cita una audiencia de instalación, en virtud de la inmediación que va a tener el árbitro con las partes, se hace más sencillo entender cuáles son las observaciones que se van a realizar a una determinada regla o algunas determinadas reglas a efectos de que el arbitraje avance. Porque puede ocurrir, que por el tema de la carga también puede tener un centro de arbitraje, se remite un proyecto de reglas, las partes hagan observaciones dentro del plazo concedido y que luego de ello haya que proyectar nuevamente, corriendo traslado, hay que esperar que la otra parte se pronuncie, en caso no se pronuncie, sacar una nueva resolución y recién fijar reglas. Considero que es mucho más apropiado regresar a lo clásico o lo antiguo, por decirlo de alguna manera, no tiene por qué ser descartado en estas épocas modernas. La audiencia de instalación es una propuesta bastante célere, considero yo, y también idónea, porque permite garantizar el inicio rápido en cuanto a la etapa postulatoria de un arbitraje que sería para la presentación de la demanda, ¿no? Entonces, es para evitar demoras innecesarias. ¿Qué más se puede tener en cuenta para una rapidez y para una eficiencia en un procedimiento arbitral? Hay que tener una comunicación asertiva con el árbitro o con tus árbitros. Es sumamente clave. Para que un arbitraje garantice rapidez, debe haber comunicación, debe haber conocimiento, tiene que haber una institución arbitral que esté detrás seria, ¿no? Y sobre todo que todos estos tres actores en conjunto puedan cooperar en pro de que ese arbitraje vaya de la manera más pulcra
más limpia posible hasta la emisión de la decisión. ¿Cómo puedes tener una comunicación asertiva con tu árbitro? Primero, para ello tienes que tener un orden y una organización. En cuanto a los plazos, nosotros trabajamos con los plazos principalmente. Obviamente la razón o el trabajo principal que nosotros podemos tener en el marco de un arbitraje institucional son la proyección de resoluciones, sean de mero trámite o sean quizás un poquito más avanzadas, obviamente evitando quizás las que son de mayor complejidad, que en la mayoría de los casos lo terminan redactando los propios árbitros. Pero incluso hasta para eso, el secretario debe tener bien custodiado el expediente, conocerse el caso, es decir, todas las incidencias. Si quizás dejó de revisar el caso porque otorgaron un plazo por 30 días hábiles que estaban en etapa postulatoria y tiene otros casos, cuando se retoma este caso inicial, hay que revisarlo de nuevo para tener conocimiento en qué etapa está, qué escritos faltan proveer y así poder brindarle un alcance idóneo al árbitro para que pueda sacar una decisión que se ajuste a lo que las partes han solicitado, a lo que las partes han presentado y a lo que obra en el expediente. ¿Sí? Incluso cuando se trate de una decisión de fondo, quizás más, eh, una decisión un poco más complicada, donde el tribunal tiene que entrar sí o sí, el secretario arbitral puede elaborar inclusive una línea de tiempo respecto de los sucesos o de los escritos que se han presentado para que puedan ser tomados en cuenta. Es una cuestión de diligencia y todo debe partir también por iniciativa propia, es decir, por el mismo secretario. Y es por eso que quien va a hacer las veces de apoyo del tribunal puede también contar con asistentes, es decir, un secretario arbitral puede tener asistentes bajo su cargo, que le pueden hacer el alcance de los documentos pertinentes o también darle algún otro tipo de documentación o de información que se requieran para el caso, ¿no? Otro punto también a tomar en cuenta para poder ayudar a que un arbitraje sea lo más rápido posible, que al final esa es su característica inherente, ¿no? O su epíteto, como le dicen algunos. Arbitraje sinónimo de celeridad, o al menos así creo que todos conocimos este mecanismo de solución de controversias. ¿Qué ocurre con las citaciones a audiencia? ¿Cuál es la práctica? ¿Cómo se cita una audiencia? Ya no hablo de una audiencia de instalación, hablo de una audiencia, por ejemplo, de excepciones, hablo de una audiencia única, una audiencia de informes orales, una audiencia de ilustración de hechos, una audiencia de pruebas, una audiencia de declaración testimonial. ¿Cómo se cita estas audiencias? ¿Debe ser únicamente criterio del tribunal señalar la fecha y que esa fecha se notifique? ¿O acaso se puede dar alguna estrategia distinta? Cuando ocurre el primer supuesto que he señalado, que es que el tribunal acuerde una fecha y que esa fecha se notifique a las partes, ¿qué suelen ocurrir? Pedidos de reprogramación, alguna inasistencia quizás por algún evento posterior imprevisto, ¿verdad? Problemas de conectividad, por lo cual la audiencia tiene que aplazarse, tiene que reprogramarse. Y sobre todo en el primer supuesto, cuando solicitan una reprogramación. ¿Por qué se solicitan las reprogramaciones? Por una cuestión simple y sencilla, porque en la fecha en la que el tribunal señala que se va a realizar determinada audiencia, una de las partes o ambas partes no pueden, o su representación, es decir, sus abogados, no pueden participar. ¿Qué recomiendo en esos casos? Eso sí, siempre con autorización de su tribunal arbitral o del árbitro único. Lo que recomiendo en esos casos es poder proponerle al tribunal, de manera muy respetuosa siempre, obviamente desde la óptica de secretario arbitral, que ellos puedan tener un pliego de fechas, una propuesta de fechas de horas en su agenda y que nosotros como secretarios las tengamos documentadas. Estas son las propuestas. Y con autorización de ellos, porque siempre nos debemos nosotros a los árbitros, no podemos actuar sin autorización de ellos, poder contactar a las partes y señalar o preguntar en cuáles de estas fechas tienen disponibilidad. Es mucho más certero, es mucho más rápido, es más seguro, porque en ese caso una parte ya tiene conocimiento de cuándo es la fecha y ya comprobaste que en esa fecha hay una seguridad de que esa parte pueda asistir. Es más favorable para un procedimiento arbitral que haya un pliego de fechas y que se pueda contactar el secretario con las partes. Eso lo hace más rápido. Incluso hace que haya una mejor coordinación entre el árbitro y el secretario
lo cual genera más confianza incluso en el decurso del procedimiento arbitral, porque ya hay una comunicación asertiva y producto de esa comunicación asertiva, las decisiones terminan haciéndose efectivas, evitando retrasos innecesarios. Esa es una propuesta también adicional a la que les había comentado. Un último supuesto, que esta es recomendación también para los secretarios arbitrales. En el decurso de un procedimiento arbitral existen ciertas contingencias, o por no llamarles contingencias, en los escritos postulatorios, por ejemplo en la demanda o en la contestación, puede ocurrir que una de las partes ofrezcan, además de documentales, testimoniales, periciales. ¿Qué ocurre en esos casos? Es mayor el trabajo. Y es mayor el trabajo atendiendo también a cómo es que se han ofrecido estos medios de prueba. Les cuento una experiencia en particular. Hubo un caso en el cual quien les habla era secretario arbitral y una de las partes había solicitado una pericia, una pericia geotécnica. Para empezar, la geotecnia sabemos que es una rama que deriva de la geología, pero peritos en geotecnia a nivel nacional no hay muchos, no existen muchos. Y esta característica de la geotecnia, entendiéndose también a su particularidad, eh, en lo que consiste, es que voy a explicarlo en caso no tengan ese dato, es básicamente un estudio de una corteza terrestre y que esa corteza terrestre está implicada en el diseño, construcción o desarrollo de un proyecto de ingeniería. ¿Qué ocurrió en este caso? Tuvimos que hacer una búsqueda en todos los centros de peritaje del país, principalmente en los de los colegios de ingenieros del Perú, porque la mayoría de colegios de ingenieros del Perú tiene su centro de peritaje. Y esta fue una táctica que nosotros utilizamos para poder garantizar que se ha verificado en todos los sitios posibles a nivel nacional, buscando la especialidad requerida. Sí logramos encontrar a algunos peritos, algunas opciones, pero fue una búsqueda extensiva. ¿Qué hubiera ocurrido si solamente hubiéramos oficiado a algún colegio de ingenieros para que nos designen alguno? Uno, hubiera demorado. Otro supuesto puede ser que esa persona no acepte la designación en concreto. Pero debido a que tuvimos esa diligencia en buscar en todos los centros de peritaje que existen del Colegio de Ingenieros del Perú, obviamente a nivel nacional, encontramos algunas opciones. Y en estas opciones, justamente encontramos a la persona con la cual se encuentra tratándose de emitir este dictamen pericial, es decir, por su parte. Es una práctica que tratamos de hacer, o quien les habla trató de hacer para que pueda garantizarse una celeridad y sobre todo justificando la decisión de la designación de un perito y su especialidad, porque no fue una tarea fácil. ¿A qué quiero llegar con esta experiencia que les he compartido? Que cuando se trate de alguna designación de un perito, hay que tratar de buscar en todos los sitios posibles, sobre todo en instituciones serias, instituciones reconocidas, para que la decisión o la designación que se materialice producto de ese medio probatorio tenga la calidad que se requiere, la especialidad que se necesita y la transparencia o equidad o ética que también se requiere para la práctica de ese dictamen pericial. Son distintos criterios que hay que evaluar. Y esto obviamente hay que hacerlo siempre en coordinación y con autorización de su tribunal arbitral o del árbitro único. Una última reflexión. ¿Cómo se garantiza la celeridad? Tiene que haber una persona que esté preparada, como había comentado. Una persona que tenga conocimiento en cuanto a arbitraje, nociones claras al menos en cuanto al fondo de la controversia que se está discutiendo. Una persona proactiva, que tenga las ganas de trabajar en ese arbitraje, hablo por la perspectiva de los secretarios arbitrales, para ayudar a que acabe este procedimiento lo más pronto posible y que se mantenga así el epíteto de este mecanismo de solución de controversias con el cual todos los conocimos que es la celeridad. Eso sería por mi parte, Mariano. Muchas gracias. Muchas gracias, Alessandro. Eh, Va con ello el siguiente esquema, la siguiente sección y última, que es dar las conclusiones. Por ello, vamos a
a mencionar al doctor Oscar para que pueda dar sus conclusiones con respecto al tema, sobre cuáles son los retos actuales para el arbitraje ad hoc. Muchas gracias, Mariano. Y creo que volviendo al tema y habiendo escuchado las exposiciones de mis copanelistas, ¿no? Para todos los diversos temas, y quisiera rescatar lo que dijo Mercedes, ¿no? De que las personas y las habilidades blandas a veces son tan importantes o más importantes a veces que incluso cómo se pueda manejar los arbitrajes y el centro. Y es esa elección que hacemos de, en el arbitraje, y creo que y vinculándolo ahora el tema del arbitraje ad hoc, de esa elección individualizada, ¿no? En el individuo y no en el centro, ¿no? Porque el centro busca al momento de contratar a las personas que van a ser el centro, de educarlas y de mantener el prestigio que tiene el centro como institución. En cambio, el prestigio de la persona que va a ser nombrada, ¿no? Como secretario ad hoc es importante como persona individual, ¿no? Pero al final y en el fondo, en verdad no hay gran diferencia entre los dos, porque la persona individual que maneje ese centro va a lograr darle prestigio al nombre del centro y que por lo tanto sea reconocido en el mercado como un buen centro de arbitraje, así como también es reconocido un buen secretario arbitral para que pueda llevar a cabo un buen arbitraje. Entonces, al fin y al cabo, yo creo que es un tema de personas. Yo creo que es un tema también de la moral, es un tema que tiene que ver con los valores, que un poco vayamos llevando siempre y todos nosotros al momento de llevar a cabo los arbitrajes y que podamos impulsar a las personas que les gusta el arbitraje, que están acá, que nos están escuchando, ¿no? Secretarios arbitrales, contratistas, abogados y todos, que lo Toca, más ¿no? importante es que pueda haber estos cambios normativos, puede haber estos cambios que por Entonces, algunas razones más, algunas razones menos, nos pueden gustar o no, ¿no? Que pueden estar, digámoslo, un poco más inclinadas la balanza para alguno de los mecanismos que el otro, pero lo importante es que yo creo que con el tiempo, yo espero, ¿no? Es mi esperanza, mi ilusión, que las entidades públicas se den cuenta que el verdadero problema, yo creo, parte de las personas y no del mecanismo que se usa. El mecanismo es bueno, el arbitraje es eficiente, todos sabemos de lo útil que ha sido y de lo bueno que ha sido para destrabar controversias que estarían básicamente eternizadas muchas veces en el Poder Judicial. Nadie quiere decir que no pueda tener sus problemas. Yo creo que al final el reto para el arbitraje ad hoc es demostrar, así como ha pasado con el arbitraje institucional, que es igual de eficiente y de igual de útil que lo que viene a ser un arbitraje institucional para lograr esa transparencia. Y el tema es que se elija siempre a árbitros y esforzarnos por hacer más arbitrajes de calidad, ¿no? Que nuevamente, que no haya ninguna mala voz en el mercado y un poco ir cambiando esa percepción en el mercado de lo que es el arbitraje ad hoc y de que se entienda que es igual, ¿no? Que un arbitraje institucional y otra vez volver a esa libertad de elección para las personas para que puedan elegir libremente. Yo creo que el mercado al final va a terminar eligiendo el arbitraje institucional en los centros de prestigio y en los centros que tengan buenos secretarios arbitrales, ¿no? Y va a terminar dejando de lado aquellos centros de arbitraje que sean malos, aquellos arbitrajes, secretarios ad hoc que sean malos, y hagan un mal trabajo, ¿no? Y va a terminar eligiendo a los mejores profesionales, ¿no? Bueno, eso es todo por mi parte, Mariano. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias por sus últimos comentarios. Y también lo mismo para la doctora Sandra, sus conclusiones sobre los retos actuales para el arbitraje institucional. bien, a modo de cerrar el tema, como profesionales en el campo,
Es nuestra responsabilidad trabajar juntos para enfrentar estos retos, asegurando que el arbitraje siga siendo un medio eficaz, un medio confiable para la resolución de disputas. Por ello, invito a los colegas que seamos uno y que miremos hacia el futuro teniendo estos desafíos resueltos. Por otro lado, propongo que la labor de secretario arbitral sea una línea de carrera y que existan requisitos, como indicaba en mi exposición, requisitos mínimos para su ejercicio, toda vez que hoy en día no solo asistimos a los árbitros, sino también a través de trámites administrativos de los centros, se resuelve en virtud a los reglamentos y a la norma aplicable. Asimismo, los centros deben asegurar el comportamiento ético tanto de la institución como de los árbitros y adjudicadores. Es fundamental que los centros cuenten con políticas internas de cumplimiento y que se sometan a auditorías realizadas por entidades acreditadas internacionales, como es el caso de pocos centros que cuentan con certificaciones antisoborno, calidad y compliance, como es el caso del Centro Carancagua Internacional, en el centro donde laboro. Asimismo, debo mencionar que el Carancagua Internacional tiene a uno de los principales referentes en la materia geotecnia con reconocimiento a nivel nacional. Muchas gracias. Eso sería todo. Muchísimas gracias igualmente, doctora. Y a la doctora Mercedes en las conclusiones sobre el FODA de arbitraje ad hoc e institucional. En definitiva, creo que, como lo dije, esos espacios son de aprendizaje. Eh, Aún nos esperan muchos retos en lo que es el arbitraje y en las personas que estamos a cargo de los procesos, ya sea como secretarios arbitrales, generales, árbitros y esa, la comunidad arbitral. Considero que es importante, de repente hice un modo de ejemplo de este FODA y que este desarrollo sirva para evaluarnos, ¿no? Evaluarnos como institución, evaluarnos como secretarios, evaluarnos como operadores del arbitraje, para que nos permita ir mejorando y saber cuáles son nuestros desafíos, tanto institucionales, para no tener temor a esta competencia y poder sacar y poder crear y mejorar y verificar qué retos tenemos hacia adelante, y de manera personal, para entender de que esta comunidad arbitral en realidad es de gran aprendizaje, está en desarrollo, sigue en desarrollo, y que es importante conocer justamente cuáles son las situaciones en las que nosotros podemos ir mejorando cada día. Muchas gracias. Doctora, muchísimas gracias por sus conclusiones. Y como último, al doctor Alessandro Raimundo, sus conclusiones para que, con respecto a la rapidez y eficiencia de los procedimientos arbitrales con los secretarios arbitrales. Muchas gracias, por favor. Sí, Mariano. Bueno, quisiera resaltar tres aspectos, nada más. Preparación profesional, iniciativa personal por la celeridad, hablo desde la perspectiva de los secretarios, y un respeto por la normativa legal. ¿Por qué son tan trascendentales estos tres aspectos? Primero, la preparación profesional, como lo había señalado, es vital, es obligatorio, desde mi perspectiva y desde mi punto de vista, que un secretario arbitral tenga un conocimiento sólido en arbitraje. Y no solamente en arbitraje, sino también en los demás mecanismos de solución de controversias. Porque el arbitraje no es que tenga particularidades estrictamente distintas a los otros mecanismos. Por ejemplo, un laudo tiene la calidad de título ejecutivo, un acta de conciliación también, ¿correcto? Entonces, hay que tener ese conocimiento, porque cuando nosotros recibimos el encargo, ya sea como secretario general, como secretario arbitral, de administrar un caso, hay que conocer los documentos con los que estamos tratando. Y para eso debe haber una preparación previa. Tiene que haber una formación sólida. Iniciativa personal, ¿por qué? De nada sirve tampoco un secretario arbitral con una formación bastante loable o extendida a nivel de distintas instituciones reconocidas que lo certifiquen con cursos, si es que no hay una iniciativa personal
sino está el aspecto subjetivo de querer trabajar y de querer avanzar un caso. Y eso también es sumamente importante, acompañado también con las habilidades blandas, porque en este caso no es que un secretario arbitral haga todo por su cuenta. Tiene que relacionarse con el árbitro, tiene que relacionarse con las partes, quizás por algún aspecto administrativo adicional que se presente, como lo dijo Sandra. Entonces es una amalgama de distintos tipos de actuaciones que tiene que realizar un secretario arbitral. Y por último, el respeto por la normativa. Hay que tener un conocimiento claro de la ley de arbitraje peruana, primero. Hay que conocer también los estándares internacionales, hay que conocer un CITRAL, hay que conocer regla SIVA también, hay que conocer la Convención de Nueva York y demás temas que se presenten. Es decir, la formación tiene que ser sólida. Si el arbitraje es en contratación pública, hay que conocer la ley de contrataciones, hay que conocer la ley antigua, hay que conocer la nueva, hay que revisar todos los documentos posibles para tener una formación sólida, una perspectiva amplia y sobre todo también hay que garantizar un proceso célere y pulcro en cuanto a la tramitación hasta la emisión de la decisión. Esos serían mis comentarios y mis conclusiones finales.